Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre la xenofobia y para ello nos acompañan dos invitados. Regresa a nuestro panel Verónica Quintana, quien es especialista en negocios inmobiliarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, espero que con lo que voy a aportar sirva, no sé, tal vez para minimizar un poco esta problemática de la que se va a tratar el día de hoy. Es un placer que estés con nosotros, bienvenida de vuelta. Gracias. Y está también nuevamente de regreso en nuestro panel Félix Pilco del Salto, quien es asesor legislativo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que nos acompañan y esperemos tener una tertulia bastante interesante que pueda aportar en soluciones y en aclarar algunos conceptos a la ciudadanía que nos escucha. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Félix. Nada de nada. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. La xenofobia es la versión exagerada hacia las costumbres, lenguaje y pensamientos de individuos que no tienen la misma nacionalidad de la persona que tiene este comportamiento. En el Ecuador, esta conducta se está enfocando de manera lamentable hacia los venezolanos, quienes están llegando al país para escapar del hambre y la miseria del socialismo. Hoy, en la Píldora Roja, analizamos estos prejuicios que no son más que el reflejo del poco desarrollo cultural de las personas que tienen ese tipo de actitudes. Los ecuatorianos estamos llenos de creencias que han sido reproducidas a lo largo del tiempo por mecanismos como la familia, la religión, la educación y los medios de comunicación. Teniendo esto en mente, ¿por qué es necesario empezar a mirar más allá de los prejuicios y comenzar a apreciar la diversidad? Bueno, mira, Ecuador es un país de inmigrantes. Comencemos desde allí. Al igual que la mayoría o casi todos los países del continente americano, somos países de inmigrantes. Y yo considero que la migración controlada correctamente, con políticas adecuadas, fortalecen y benefician a una sociedad. ¿Por qué? Porque nos permite ser más competitivos, porque genera nuevas visiones de cómo debe ser una sociedad, porque le enriquece la cultura, enriquece la música, enriquece las sociedades. ¿Por qué será la gastronomía, se me ocurre? La gastronomía, por supuesto, hoy en día también cuántos negocios se han generado de restaurantes que ofrecen comida de diversas nacionalidades, libanesas, chinas, colombianas, venezolanas, chilenas, etcétera, etcétera. No debemos tener miedo a la competencia. Los ecuatorianos debemos ser y aprender a ser competitivos. Y la mejor manera de ser competitivos es abriendo la posibilidad para que personas de otras naciones puedan venir a emprender y a trabajar en nuestro país. Eso nos enseña a esforzarnos más. Eso sí, las personas que estén en nuestra sociedad tienen que acoplarse a nuestras leyes, tienen que acoplarse a los reglamentos mínimos que nosotros nos permiten convivir de manera pacífica en nuestro país. Pero es un error echar la culpa de ciertos males endémicos de nuestra sociedad a quienes vienen a nuestro país en busca de trabajo y de libertad. Hoy en día por parte de Venezuela, antes cubanos, antes colombianos y así muchas otras nacionalidades. Somos un país de inmigrantes. En la década del 70 o a principios del siglo pasado eran los libaneses de Medio Oriente. En el siglo XIX, gente de Europa. No podemos nosotros dejar de ver hacia otro lado y entender que somos un país de inmigrantes y que la migración bien controlada, bien ordenada, enriquece y fortalece el desarrollo de un país. Pero, ¿cuál es tu lectura? Eh, Estoy completamente de acuerdo. He leído diversas opiniones sobre el asunto. Entre el círculo que nosotros nos manejamos, en este caso los liberales y los libertarios, hay muchos que son pro fronteras abiertas, no están de acuerdo con cierta severidad que se deba de imponer a los requisitos que para las personas que quieran ingresar a nuestro país, sea por turismo o sea por trabajo. Pero en todo caso, como estabas diciendo, Félix, yo sí creo que, o sea, más allá del término de la diversidad, porque con toda la ola de progresismo que hay, esto de la diversidad es un caldo de cultivo para que sea toda una mezcolanza con todo ese tipo de conceptos, pero sí enriquece la diversidad en el sentido como lo estabas mencionando, gastronómico, comercio, cultural, etcétera.
pero sí considero que, y sobre todo urgente, por las leyes que se manejan actualmente en nuestro país, sí tiene que haber un control de migrantes, porque no solamente atañe a la seguridad ciudadana, sino que también, así como otros países tienen sus reglas y escogen los mejores elementos de otros lugares, acá también tienen que entrar las personas que vengan a aportar, las personas que vengan a trabajar, a dejar su grano cultural apegado pues al margen del orden, etcétera. Mientras muchos ciudadanos manifiestan una aversión hacia los individuos que llegan desde Venezuela, cuando se trata de nacionales procedentes de Europa o Estados Unidos, lo que prevalece es una simpatía exagerada que incluso puede convertirse en una especie de veneración. Desde su perspectiva, ¿a qué se debe esta distinción tan particular que tenemos los ecuatorianos? Y bueno, aquí abrimos el debate. Bueno, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Así es, en otras palabras. Básicamente es lo que estás preguntando. Así es. Bueno, es parte de la idiosincrasia de los ecuatorianos que valora de una manera cierta cultura y valora de otra manera otra cultura. Caballero, un gusto verlo. ¿Qué es eso de ciertas migraciones controladas? Bueno, bienvenido, Joselo. Bienvenido, la Joselo. razón de ser de los gobiernos cuando se comenzó a construir las sociedades fue precisamente de que el gobierno brinde seguridad a los ciudadanos, que garantice la propiedad y la vida. Es la razón de ser de los gobiernos, ¿o me equivoco, profesor? Esa es una teoría que parte de que la sociedad es un constructo y la verdad es que yo no conozco de ese tema histórico. O sea, las sociedades no se firman por contratos. Eso sí, sucede que existen ciertas cosas que nos convienen y eventualmente, de una u otra forma, pues tenemos gobiernos que se han instituido con la misión de garantizar determinados derechos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué hacer la diferencia entre Perú y Ecuador y Venezuela, que podrían no existir de la misma manera cuando tú pasas de Guayaquil a Cuenca, o de Guayaquil a Riobamba, o de Guayaquil, no sé, a Machala, o de Guayaquil a la ciudad de Manta? O sea, tú migras internamente sin ningún requisito. ¿Por qué tendríamos que tener un requisito? Me pregunto yo. Por supuesto que sí. A ver, hagamos un debate aquí, hagamos un debate. La razón de ser, como te dije hace un momento, de los gobiernos es precautelar la seguridad de los ciudadanos. Existe hoy en día una ley de movilidad aquí en el país que establece claramente cuáles son los requisitos, cuáles son los reglamentos para que personas de cualquier otro país puedan ingresar al nuestro, independientemente de dónde venga. Los países del Sudamérica, hoy en día, con este proceso de integración de la UNASUR, en teoría, tienen libre acceso en todos los países de Sudamérica. O sea, no se debería pedir ningún tipo de requisito más allá de la cédula. Pero la realidad es que hoy en día tenemos un país acabado por el socialismo en Venezuela, que ha gobernado por más de 20 años y que hacia el resto de países de Sudamérica y de todo el continente americano y del mundo están huyendo venezolanos. Ya no solamente al inicio de un proceso de migración salen quienes tienen las posibilidades de salir. Hoy en día somos testigos como incluso gente de bajísimos recursos salen a pie de Venezuela. Y en ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha permitido hasta ahora el ingreso libre de ciudadanos venezolanos, pero también es verdad que han ingresado algunos, quizás, elementos que no son de las mejores características para nuestra sociedad. Bueno. Sin embargo, eso no significa que aquí se genere una reacción xenofóbica hacia cualquier tipo de extranjero, mucho menos hacia los venezolanos. Y quiero recordar a todos quienes nos escuchan que fueron los ejércitos colombianos y venezolanos quienes independizaron, no Guayaquil, sino el resto del país, junto con los ejércitos guayaquileños. Así que debería haber una reciprocidad histórica, mínimo, reciprocidad histórica. O sea que vayamos ahora nosotros a liberarlos de Bueno, Maduro. Del yugo de Maduro. Bueno, creo que nosotros no hemos sido recíprocos y frente a esas tiranías que han secuestrado ese país, los países latinoamericanos, sudamericanos, podríamos haber tenido una actitud mucho más firme para poder lograrlo. Bueno, la verdad, Félix, es que yo no estoy tan seguro de esto de políticas migratorias y de migraciones ordenadas. Yo creo que la gente es libre de moverse para donde le venga en gana, claro, siempre y cuando no perjudique a otro.
y básicamente no, al menos personalmente yo no parto del supuesto de que toda persona es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y eventualmente un papel, hermano, en este país o desde Venezuela lo puede cambiar cualquiera. Tú sabes que acá, básicamente, y por sí, último, eso. siempre puede haber un billete debajo de la hoja. La verdad es que prefiero fronteras abiertas, es mi situación personal. Sin embargo, no encuentro, o sea, tal vez sea necesario pedir y que la gente muestre algo que certifique que no sé, que no tiene un pasado criminal. El pasado judicial. Tal vez, no estoy seguro. En todo caso, lo que sí no debe haber es xenofobia, ya lo vimos, siempre estas políticas xenofóbicas están tratando de buscar chivos expiatorios. En el Ecuador, a lo largo de la historia, hemos escuchado que en algún momento se le ha tirado la culpa del desempleo a los colombianos, en otro momento a los peruanos, en otro momento a los chinos, en este momento son los venezolanos. Y nunca aceptan la culpa a los políticos, ¿no? Claro, y nunca asumimos que en realidad nuestro futuro se encuentra en nuestras manos, ¿ya? Y que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y que en última instancia, si queremos que no hayan robos, vengan de donde vengan, lo que tenemos que hacer es generar más oportunidades y crecimiento Pero económico. por supuesto. Pero sí. estábamos hablando hace un ratito de que, digamos, hay xenofobia hacia ciertas nacionalidades, pero hacia otras de pronto no. Incluso hay una especie de veneración. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, ya hablando como que, no sé, es como que más lenguaje criollo para que la gente me entienda. Hay un trasfondo cultural y se refleja, o el resultado de todo esto es una especie de complejo. El otro día yo leía en una de las redes sociales y yo en ese momento lo primero que pensé fue, y este sujeto tiene el poder del voto, ¿por qué? Dios mío, lindo. Leía cuando ya había sucedido esta situación de esta chica en Ibarra, y pues obviamente el 95% de la gente hablando tonterías de los venezolanos, y uno de estos decía, no puede ser que todos los venezolanos que vienen aquí son unas lacras, que no sé qué. Personalmente yo prefiero que me robe un ecuatoriano. Wow. Y ese comentario tenía aproximadamente 120 likes de gente que realmente estaba de acuerdo con la payasada que estaba diciendo. Y más abajo alguien dijo algo muy similar, explicando el por qué prefería que le robara un ecuatoriano. O sea, momento, o sea, hasta en eso se ponen en el primero de Ecuador. Aguántate, si eres choro voy a pedirte la cédula de identidad o el pasaporte a ver si eres ecuatoriano o eres venezolano y te permito robar. O sea, es súper absurdo. Hay una serie de justificaciones y para mí, no solamente el ecuatoriano, el latinoamericano en sí tiene arrastra una serie de complejos que también vienen justamente por las características de los gobiernos que tenemos actualmente. Gobiernos que dan bonos por cualquier cosa, que prometen... Es decir, paternalistas. Sí, o sea, gobiernos sumamente paternalistas, entonces no es como, por ejemplo, mi hija que es, aparte de ser ratón de biblioteca, ella, sí, bajo mi supervisión, ella tiene amigos a través de un canal porque a ella le gusta hacer ediciones y las sube y las publica, entonces ella ha hecho amigos en el exterior, nadie de aquí a Ecuador. Entre esas personas ella ha hecho amigos de Canadá. Y conversando con amigos de Canadá, casualmente hoy una amiga de ella tenía una entrevista. La amiga de ella tiene 15 años y la amiga de ella estaba queriendo aplicar para trabajar. ¿En dónde? Lavando platos. Díganle a un ecuatoriano pues que se ponga a lavar platos de temprana edad. Empezando por los padres. ¿Cómo va mi hijo a lavar platos? ¿Cómo es posible? No, la niña quiere empezar a tener ya su independencia y sus papás están completamente de acuerdo. Y allá no es que la están llamando explotación laboral ni nada. O sea, la niña ya tiene conciencia de que tiene que empezar a trabajar desde para poder conseguir las cosas, ser productivo. Entonces, aquí el ecuatoriano es recontra que acomplejado en una serie de campos, es acomplejado. Entonces, aquí ha venido el venezolano, bien o mal, ha venido a pararse en la esquina, a vender un jugo, lo que no ha hecho el ecuatoriano en décadas para ganarse el pan. En mi caso, yo ahorita no estoy arrancando muy bien, lo voy a comentar, no estoy arrancando muy bien esta situación del negocio inmobiliario. Estoy haciendo Uber. Se me ha caído algo. En serio, no. He agarrado mi carro, por ahora es mi medio de sustento y me está sirviendo. ¿Qué diablos voy a perder con montarme en mi carro y utilizarlo como mi herramienta de trabajo para que me dé de comer? Ok, claro, entonces, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Entonces aquí yo me he topado con una serie y son mis paisas, mis conciudadanos, lo que sea, pero no entiendo por qué la gente, mi hija se muere por trabajar o algo, y yo por mí también, pero es un conflicto que tengo con el papá, porque
les meten en la cabeza desde pequeños que, ay, no, o sea, ¿cómo es posible que tenga que trabajar tan temprana edad y que no sé qué? Pero ahí está el ejemplo. No, Viene, no, no, viene el venezolano y se pone a vender una arepa, que los ecuatorianos no comemos arepa, pero por último Yo la compramos. recuerdo una vez en la feria de Durán, vino un señor que vendía pulseras o que las armaba ahí prácticamente sobre la marcha y estaba en un stand 3, 4 metros más adelante, ¿no? Y en eso vino, miró los valores de los platos de comida que yo estaba vendiendo y dijo, bueno, estoy seguro de que mi hijo querría esto, pero voy a mandarlo acá para que se gane el plato. Entonces, ¿qué sucedió? Vino el muchacho, un muchacho que tenía 15, 16 años, y me dijo, me gustaría eso, pero yo quiero pagarle con lo que yo hago. Entonces me mostró una serie de cadenitas o de pulseras que él hacía y que iba a fabricar en ese momento. Entonces me dio tanto gusto la situación que independiente de que yo deseara la pulsera o la cadena, le dije, vamos, ¿qué es lo que deseas y qué es lo que me das a cambio? Al rato viene el papá y me menciona que él había sido apresado 3 veces en el Ecuador por explotación infantil. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, un muchacho que acompañaba a su padre a lo largo de sus jornadas de trabajo, yendo de feria en feria, de lugar en lugar y aprendiendo un oficio, haciendo una cosa que para qué debía hacerlo sentir orgulloso tanto a él, o sea, tanto al padre como al hijo. ¿Ya? Y sin embargo, este padre había sido apresado por autoridades ecuatorianas en 3 ocasiones. O sea, así está de patas arriba el mundo, como dirían por ahí. En todo caso, la xenofobia no puede ser justificable, ni siquiera por ignorancia. Y ya hemos probado en la humanidad ese tipo de cosas. Hitler apuntó a los Judíos como la causa de todos los males. En el pasado, mujeres fueron masacradas y quemadas vivas, precisamente cuando la humanidad experimentaba problemas de una especie de mini enfriamiento global que dio lugar a malas cosechas. Y claro, siempre tenía que haber algún culpable. Los culpables fueron las mujeres y fueron quemadas en la hoguera por brujas. Ya, a lo largo de la historia siempre han habido chivos expiatorios y no podemos seguir teniendo chivos expiatorios. La culpa de lo que nos pasa la mayor parte del tiempo es enteramente nuestra. Y si en este momento nosotros deseamos que a los ecuatorianos que se encuentran en España, en Italia, en Estados Unidos o por doquiera que vayan, que los traten bien, pues lo mismo tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a recibir a alguien que viene del extranjero por la razón que fuese. Más allá de que contribuyen al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Yo lo que dije al inicio, ¿no? Tenemos que nosotros ser competitivos y nos da miedo la competencia hoy en día. Lo que tú Félix, en línea de lo que estás diciendo, yo escucho mucho eso, ese argumento de que nos van a quitar de trabajo o que vienen a cobrar menos. Lo escucho mucho y me preocupa. Hay que ser competitivos, no hay que ser cómodos en la vida. De acuerdo. No queremos construir una sociedad de cómodos que se sienten con derechos y la gente tiene que obligadamente darles lo que ellos desean, sino que tenemos que aprender a competir, a producir y a producir desde pequeños. Yo comencé a trabajar desde los 15 años. No se me caían las manos. Hace 60, 70 años. Algo así, pues, no sé, en el siglo pasado. literal. Efectivamente, fue en el siglo pasado, no me cabe ninguna duda. Pero también hay otro tema con lo que acabas de decir, Gustavo, y es que la riqueza no es una cosa estática, no es un pastel que tiene ciertas dimensiones y del cual cuando aumenta el número de comensales la tajada se vuelve más pequeña. Eso es totalmente falso. Nosotros venimos de las cavernas, aparecimos desnudos, no teníamos nada, pasamos de la piedra al bronce, el bronce al hierro, hemos crecido y ahora tenemos smartphone y wifi. Ya, la riqueza ha venido creciendo constantemente, es casi la constante de la humanidad. A cada instante hay algo más que hacer porque las necesidades humanas son ilimitadas y necesitamos más gente para realizar la titánica tarea de cumplir nuestros sueños y proyectos personales. Así que no estamos hablando de una torta estática que se reparte y que casualmente cuando la reparte el Estado se lleva la mejor parte. Estamos hablando de que la riqueza es un tema creciente, dinámico, que lo que necesita es más participantes y cuando llega más gente a colaborar en esa tarea, el pastel se vuelve muchísimo más grande, amigos. Y esto, aunque les parezca mentira, es pura teoría económica. No tiene nada de ideología, no tiene nada de opinión. La riqueza es creciente
Cada día estamos mejor, cada día vivimos mejor y durante el tiempo en que vivimos mucho más bacán, así de sencillo. La gente ya no se muere de lo que se moría hace 20, 30, 40 años, no se diga hace 100 años. Ya venimos evolucionando y esa evolución implica que hay más para más gente. Aquellos que no entienden eso se quedaron con esas teorías socialistas o teorías keynesianas que siempre andan pensando que la solución de todo es repartir de una mejor manera. Es que la xenofobia personalmente me parece, no solamente que está mal, sino me parece un mecanismo perverso, porque es incluso más perverso que el proteccionismo económico. Es negarle la oportunidad de salir adelante a personas que quieren una oportunidad. Bueno, Estados Unidos llegó a ser potencia mundial gracias a la migración. Completamente, Así es. completamente. La diversidad enriquece las sociedades y fortalece la economía a mediano y largo plazo. Y eso tenemos que entender en la sociedad ecuatoriana. No hay que tener miedo a la competencia, hay que aprender a trabajar y a acoplarse a los mercados laborales si es que hay más gente o menos demanda de trabajo. Hay que inventarse nuevos cuentos para poder vivir. La gente tiene que aprender y entender de que nosotros no podemos estar supeditados a que nos den trabajo, sino también a emprender, a iniciar nuevos negocios. Y lo que pasa es que aquí los ecuatorianos nos estamos acostumbrando, o nos hemos acostumbrado en los últimos 12 años, a que el Estado nos dé todo. Y que no tengamos nosotros la iniciativa de poder emprender. Y cuando viene gente de otro país, nos da miedo porque nos van a quitar esa pequeña zona de confort. Esa pequeña zona de confort que nosotros debemos no tenerla. Tenemos que nosotros ser siempre emprendedores y saber trabajar y saber competir. Justamente eso que hace un rato decías de lo del mercado laboral y toda esa cuestión. Lo que mencionabas también hace un rato, que la gente menciona mucho que los venezolanos vienen y nos quitan plazas de trabajo y que cobran menos. Ojalá pueda haber algún día y que los pueda escuchar en algún debate justamente con un tema que muchísima gente, yo diría que el 95% de la gente no lo entiende, respecto a las leyes salariales, a las leyes de trabajo. Porque si bien es cierto, mucha gente ve como explotación el hecho de que un empresario contrata a un venezolano porque cobra menos, ya atañe un poco que la gente pueda entender qué significa, por ejemplo, un salario mínimo. ¿Por qué un salario mínimo es perjudicial? ¿Por qué la falta de competencia en el país es perjudicial? ¿Por qué no hay la suficiente presión extranjera que permita competencia de nacionales mismos para que puedan mejorar la industria, etcétera? Entonces, sí es verdad, viene el venezolano, cobra menos, no es solamente el hecho de que cobra menos, pero si un empresario está obligado a pagar casi $400 por una labor mínima, entonces o bien se ve tentado a pagarle a alguien que le cobre menos, que esté dispuesto a hacer exactamente el trabajo que al final un acomplejado ecuatoriano no quiere hacer, porque no va a contratar 2 manos de obra, duplicar, o sea, tener que ver cómo duplica el monto que tiene que pagar por sueldos, cuando al final lo puede ver cómo hace de agache contratando a otras personas que estén dispuestas a hacer lo mismo que a veces un acomplejado ecuatoriano no quiere hacer. Porque yo ya he escuchado muchos de esos casos, o sea, a veces el venezolano muchas veces, o cualquier otra nacionalidad, porque te están dando de agache, te están dando menos, y sí lo hacen. Pero ya sería hablar justamente de esta cuestión del salario mínimo, qué significa, por qué es perjudicial, por qué deja afuera a muchas personas, deja afuera ¿Por qué no incentiva la del productividad? mercado de trabajo, por qué no incentiva la productividad, más que enseguida que la gente se inclina a pensar que es directamente la explotación maquiavélica del empresario capitalista, opresor y toda la cuestión, pues, ¿no? Les quiero contar algo. Tengo una persona muy allegada mía en Texas y me decía que hoy en día, antes cuando iba a hacer las compras, podía encontrar cosas de 5, 10 dólares, 8 dólares, baratas, que con lo que esta persona gana le permitía ahorrar porque podía conseguir alimento barato. Hoy en día, con las políticas migratorias mucho más estrictas y con las políticas comerciales que ha implementado el gobierno norteamericano hoy en día, no puede encontrar nada más barato de 30, 40, 50 dólares. Wow. El efecto negativo hacia la sociedad cuando tú restringes la libre circulación de capitales, de mercancía y de personas en una sociedad, afecta a la propia sociedad. Le quitas poder adquisitivo y capacidad de ahorro. Y le quitas competitividad. Y
Y eso genera malestar a una sociedad. Ya no puede ahorrar esta persona. Ya no puede ahorrar. ¿Cuánto afecta unas simples decisiones políticas en el desarrollo de una nación? Y estamos hablando de Estados Unidos. Lo mismo pasa en Ecuador. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en Ecuador. Somos un país carísimo. Aquí Somos un país supremamente Supremamente caro, caro, sí. supremamente caro, con tantas restricciones, nos hacemos daños nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo Así daño. es, Sí. aprendamos a ser competitivos, generemos condiciones para que haya más empleo, lo que tú decías, Joselo, para que todos tengan empleo. Mira, yo me sumo a lo que decía Verónica hace un momento, y en este sentido la píldora roja va a aparecer. ¿Qué derechos me hablan acá cuando dicen los derechos del trabajador? Por favor, tenemos que aprender a cuestionar. Tenemos Así que es. aprender a cuestionar. Cualquier ley de oferta y demanda, o sea, mejor dicho, cualquiera que haya estudiado un poquito de economía sabe que las condiciones de mercado son las que determinan los precios. Y el salario no es más que otro precio de mercado. Y las condiciones de mercado siempre andan cambiando, como cambia la realidad, como cambian los gustos y preferencias, como cambia la temporada, como a un sector le puede ir bien, como a un sector le puede ir mal. Lo cierto es que la realidad cambió. Hay más gente en Ecuador, por lo tanto hay más oferta de trabajo. Y cuando hay más oferta de trabajo, señores, los salarios tienden a caer por ley de oferta y demanda, pero alto al fuego. Eso es beneficioso, porque al final de día esa es la rueda que pone a marchar la economía, porque luego tendremos precios más baratos, luego tendremos mayor competitividad, cuando los costos laborales o los costos de hacer empresa disminuyen, somos más competitivos, podemos producir a mejores precios, colocamos eso en el exterior, traemos más divisas y el círculo virtuoso de la economía empieza a funcionar. Lo que no tiene sentido y es un absurdo total es creer que para determinado mercado, el mercado laboral, las leyes de oferta y demanda no existen. Eso no tiene ningún sentido, eso es muy político y hay que comenzar a derribar ese mito, so pena de seguir viviendo en el atraso por siempre. Definitivamente este país necesita derribar muchos mitos y la píldora roja está intentando hacer la tarea de derribar muchos mitos en la mente de los ecuatorianos. Bueno, Efectivamente. por todo lo expuesto, podemos concluir que el principio de amar al prójimo como uno mismo es un buen comienzo para evitar que las ideas xenófobas sigan exacerbando a la sociedad ecuatoriana. Desde este espacio estamos convencidos de que la cura para la xenofobia estaría asociada a la posibilidad de vivir en otro país, así como a acceder a la mayor cantidad posible de experiencias internacionales. Como decía Miguel de Unamuno, el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.